Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Revive polémica por las supuestas relaciones del grupo terrorista de las FARC con los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Era todo absurdo, ¿no? Era toda una falsedad para desprestigiar al gobierno y a nuestro país, Ecuador. El gobierno venezolano que yo dirijo ni apoya, ni permite ni permitirá presencia de guerrilla ni terrorismo. En Londres, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos publicó un contundente informe basado en los archivos que fueron encontrados en los computadores del abatido cabecilla, alias Raúl Reyes. Y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos llegó a obtener este material porque el gobierno se lo ofreció varios meses después de la Operación Fénix. En el 2006, la organización criminal de las FARC habría aportado $100,000 a la campaña presidencial de Rafael Correa. Lo llamativo es que, los correos dicen que las FARC entregaron $100,000 el 13 de octubre de 2006 a Coronel Jorge Brito en representación del presidente Correa. La publicación también señala que el mandatario venezolano Hugo Chávez prometió ayudar con $300 millones a la organización terrorista. El presidente Chávez hizo varias promesas al grupo que básicamente que le iba a otorgar patrocinio a gran escala. Exclusivo La Noche. 3 años después de la operación que acabó con la vida de uno de los terroristas más buscados del continente americano, el programa La Noche revisa sus archivos y presenta una completa recopilación de los correos más reveladores de alias Raúl Reyes. El 13 de los Corrientes me entrevisté nuevamente con el coronel Jorge Brito y el médico Ayala. Les transmití el saludo del jefe y del secretariado deseándoles éxito en el día de las elecciones y la decisión de aportarles $100,000 más la disposición de contribuirles con el llamado a la gente de la frontera a votar por ellos. Los secretos de las FARC y las supuestas relaciones clandestinas del grupo terrorista que nunca fueron aclaradas ante la opinión pública de América Latina. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia, el gran impacto internacional que generó la presentación en Londres del libro titulado Los documentos de las FARC, Venezuela, Ecuador y el archivo secreto de Raúl Reyes. El documento se refiere a una investigación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos que elaboró el informe basado en los archivos obtenidos en los computadores del abatido jefe criminal de las FARC, Raúl Reyes, en su campamento permanente en Ecuador. La noticia, 3 años después de que las Fuerzas Armadas colombianas lograron dar el primero de una serie de certeros golpes militares contra el terrorismo y el crimen de las FARC. Estos correos electrónicos, cuya validez fue certificada por Interpol, vuelven a estar vigentes y siguen revelando los presuntos nexos que habría tenido esta banda criminal con los mandatarios de Venezuela y Ecuador. Bueno, este dossier es un libro sobre la actividad regional de la FARC y sus actividades específicamente en Venezuela y Ecuador, y tomamos como base para nuestro análisis todo el material que pudimos encontrar en los computadores de Raúl Reyes sobre estos dos países. La noticia, investigadores del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos dicen frente a esta publicación que presentan que se trata de un análisis detallado y sistemático del material informático que fue incautado en el campamento de Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes. El gobierno colombiano había decidido que quería que alguna organización independiente hiciera una investigación independiente del material. Entonces, el instituto es una fundación sin ánimo de lucro que se enfoca en los estudios, en estudiar conflictos con una dimensión militar importante. Tiene una historia de escribir informes de este tamaño y pues además es respetado en el mundo por su objetividad. El punto
punto clave. Uno de los capítulos del dossier presentado en Londres deja en evidencia nuevamente la estrecha relación que existía, según estos estudios, entre el grupo terrorista de las FARC y el presidente venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, las actividades de las FARC cambiaron de trayectoria después de la toma de posesión de la presidencia del teniente coronel Hugo Chávez en 1999. Mientras Chávez públicamente propugnaba la neutralidad y se ofrecía como mediador honesto en negociaciones de paz con el gobierno colombiano, también permitía que las FARC utilizaran el territorio venezolano para su refugio, operaciones transfronterizas y actividad política. El gobierno venezolano financió la oficina de las FARC en Caracas y por medio del servicio de inteligencia DICIP proveyó documentación y otras formas de ayuda a los agentes de las FARC. La noticia, tras la publicación, los gobiernos de Venezuela y Ecuador obviamente le restaron credibilidad al informe y afirmaron que era totalmente falso. Una computadora tan manoseada que uno no sabe qué era lo que había de verdad y tampoco sabe cómo sobrevivió, si puede ser de alguna manera, una computadora a un bombardeo que no dejó nada, pero la computadora milagrosamente, y ahora se va sacando así como de una caja de Pandora cosas y bueno, yo no le doy ninguna credibilidad. De todas maneras estaremos esperando que el Instituto Londinense entregue la información, que entendemos que la entregará en algún momento. Totalmente falsa la alegación de que el presidente Rafael Correa recibió unos $400.000 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para su campaña de 2006. No vamos a reconocer ninguna información de esas porque no tienen ninguna veracidad. Mientras tanto, el gobierno colombiano se limitó a responder que lo único que le importa en este momento es que continúe el restablecimiento de las relaciones con los presidentes Correa y Chávez. Tenemos por qué responder sobre algo que no hemos escrito ni en el gobierno nacional ni ningún funcionario público en Colombia. Eso se le tiene que preguntar a los que escribieron eso. En este momento son muy buenas y la postura del presidente Juan Manuel Santos es fortalecer cada día más las relaciones entre Colombia con Venezuela, lo mismo que Colombia con Ecuador. Volvemos a la noticia. Las relaciones del grupo terrorista de las FARC no solo fueron con Hugo Chávez. Según el análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, habría recibido del grupo criminal $400.000 para su campaña en el 2006. El grupo aportó aproximadamente $400.000 a su campaña en una coyuntura crítica. Al parecer, $100.000 procedieron directamente de las FARC y otros $300.000 de sus aliados. Es casi seguro que Correa aprobó el ingreso de estos fondos en su campaña. El punto clave, a propósito de este informe, hoy en el programa La Noche realizaremos una comparación de las revelaciones que hace el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres con el material recopilado, investigado y presentado por este programa en un gran esfuerzo periodístico de casi 3 años. El pasado 21 de mayo de 2008 revelamos un correo clave según el cual las FARC habrían donado $100.000 y luego $300.000 a la campaña del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Este es el análisis completo, punto por punto del correo que en ese entonces, y todavía vivo, el segundo jefe criminal de las FARC, alias Reyes, le había enviado a los jefes terroristas de las FARC el 14 de octubre de 2006, un día antes de la primera vuelta presidencial. Fuentes de inteligencia le indicaron a La Noche RCN que este documento pondría en evidencia un acuerdo preelectoral denominado Herencia, en el que las FARC, según algunos correos electrónicos, habrían financiado parte de la campaña de Rafael Correa a cambio de que él los apoyara cuando estuviese en el poder. Carta de Raúl Reyes al secretariado, fecha 14 de octubre de 2006. El 13 de los Corrientes me entrevisté nuevamente con el coronel Jorge Brito y el médico Ayala. Les transmití el saludo del jefe y del secretariado deseándoles éxito en el día de las elecciones y la decisión de aportarles $100.000 más la disposición de contribuirles con el llamado a la gente de la frontera a votar por ellos. El pasado 10 de mayo el presidente ecuatoriano reaccionó de esta manera. Esto es ridículo. El único Jorge Brito que conozco es un buen amigo que ni siquiera pertenece al gobierno y él sabrá defenderse en caso de que sea él el acusado. ¿Es solo un amigo del gobierno? Vamos a ver. Nos remontamos a mayo 24 del 2003. Lucio Gutiérrez era el presidente de Ecuador. Para ese entonces ya era visto en la región como un aliado de Colombia y el continente en la lucha contra los ilegales que tratan de derrocar gobiernos democráticos.
Tal fue su compromiso que en cooperación directa con organismos de inteligencia colombianos capturó a Simón Trinidad. Y oigan lo que dijo en la noche de RCN en su discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este innecesario desangre fratricida ya no es problema solo de Colombia, ni siquiera solo de las naciones andinas. Es un conflicto que amenaza cada vez más a la paz y estabilidad del mundo entero. Jorge Brito, el mismo que conformó un grupo de monitoreo al Plan Colombia el 7 de febrero de 2006, negaba rotundamente la presencia de miembros de las FARC en territorio ecuatoriano. Lo que más llama la atención de la presunta disculpa de Uribe es que, lejos de reconocer el hecho, su declaración oficializa la peligrosa tesis de Bogotá de que esa incursión y otras anteriores de las Fuerzas Armadas colombianas obedecerían, según el presidente de Colombia, a que desde territorio ecuatoriano se planifican y operativizan las acciones del terrorismo. Tesis inaceptable que debe ser rechazada frontalmente por el presidente de la República, Alfredo Palacio, el canciller, el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas y la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Es ese coronel Jorge Brito el que aparece mencionado en la carta de Raúl Reyes recibiendo el dinero de las FARC a la campaña de Rafael Correa. ¿Coinciden los discursos? Volvemos al correo. De una vez le hice entrega de dicha cantidad al coronel, quien emotivamente agradeció a nombre del candidato Rafael Correa y me pidió mandarle sus saludos al camarada y al secretariado. Según organismos de seguridad, al parecer dicho dinero provino de Edgar Tobar, quien actualmente es el comandante del Frente 48 de las FARC, que opera en la frontera entre Ecuador y Colombia. Continúa la carta de Reyes al secretariado. Edgar me hizo el préstamo. Amigos del Frente 48 hicieron una recolecta de otros $300.000 para la misma campaña, me dice Edgar. Más adelante, en el punto número 4 de la carta, Reyes muestra al secretariado los compromisos que estableció con el coronel Jorge Brito en caso de que Rafael Correa resulte electo como presidente. Convinimos volver a conversar personalmente pasadas las elecciones para analizar los resultados. De salir ganadores, nos sentaríamos a convenir formas de comunicación y de coordinación. Habló de la posibilidad de que participemos de algunas empresas que piensan montar con varios fines. Las FARC explican que la campaña de Rafael Correa pide el dinero para contrarrestar la supuesta ayuda que Estados Unidos le estaría dando a otros candidatos. El coronel informó de la tenaz guerra sucia desatada por la embajada gringa y la oligarquía en contra de Correa. La embajada trajo 2 avionetas con dólares para financiar a los demás candidatos y comprar votos. Pese a lo anterior, el hombre se muestra optimista en el triunfo en la primera o en la segunda vuelta. Después afirman las FARC que el coronel Brito sería clave en el gobierno de Correa. Este hombre sería el encargado de la inteligencia del gobierno de Correa y fungirá como asesor de seguridad. El ministro de la Defensa sería el general René Vargas. Para el día de la carta, 14 de octubre de 2006, las preferencias electorales en Ecuador para la primera vuelta presidencial eran las siguientes. Rafael Correa tenía un 30% de favorabilidad, León Roldos un 19% y Álvaro Noboa un 18%. Y el resultado en las urnas fue el siguiente: Álvaro Noboa 26%, Rafael Correa 22% y León Roldos un 15%. Definitivamente tuvieron que ir a segunda vuelta, la campaña aún seguía. Sí, y la realidad en ese momento iba coincidiendo con lo que describían en esos correos electrónicos. James Lockhart Smith, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en su conversación con Hassan Nazar, director del programa Suma la Noticia del canal internacional NTN 24, le explicó exactamente esto que ustedes acaban de ver. Coincide plenamente la versión de él con esto que ustedes han visto en el programa La Noche. Los correos dicen que las FARC entregaron $100.000 el 13 de octubre de 2006 a coronel Jorge Brito en representación del presidente Correa. Nosotros obtuvimos el material del ahora extinto Tribunal Supremo Electoral de Ecuador y parte de esa investigación interna que hubo, bueno, ellos habían obtenido estos extractos bancarios. Entonces, el mismo día en que las FARC entregan ese dinero al coronel Jorge Brito, aparece exactamente la misma cantidad de dinero a las 5:15 de esa tarde, que debe haber sido pues unas horas después. Obtuvimos un testimonio no corroborado de un guerrillero que había estado en Ecuador en 2006, y este guerrillero había recibido presiones por parte del equipo de campaña de Correa, sobre todo Ricardo Patiño,
básicamente para que las FARC dieran aportaciones en efectivo a esa campaña. En segundos seguimos haciendo las comparaciones entre lo revelado por el Instituto de Estudios Estratégicos en Londres y todo este trabajo periodístico que durante 3 años ha recopilado, ha evaluado y ha analizado sobre los correos electrónicos encontrados en el campamento del segundo al mando de las FARC ya abatido Raúl Reyes. Ya regresamos.